Oculté mi identidad y entré a trabajar en la empresa de mi marido. Durante la pausa para el almuerzo, tomé instintivamente su termo de agua y di un sorbo. La secretaria saltó de inmediato hacia mí. «Es el agua de mi marido y te atreves a beberla», gritó. Mi marido entró en pánico al instante. El grupo ímpetu había sido la obra de toda la vida de mi padre, Víctor Ortega, de un pequeño taller de ensamblaje electrónico, perdido en lo profundo de una callejuela del barrio de Lavapiés en Madrid. Él, derramando sudor, lágrimas e incluso sangre, construyó un gigante tecnológico cuyo valor se estimaba en miles de millones de euros. El día que falleció, una inmensa fortuna y el destino de miles de empleados de la empresa recayeron sobre mis hombros, los hombros de una hija única, acostumbrada solo a los libros, al té de media tarde y al cuidado minucioso de la familia. Fue entonces cuando Diego apareció en mi vida, convirtiéndose en un puerto seguro. Era un joven director ejecutivo de familia humilde, poseía el don de la elocuencia y, al parecer, comprendía perfectamente la carga que yo llevaba. Nos casamos bajo las miradas de admiración de los círculos empresariales de la capital. Entregué a mi marido todo el negocio de mi padre como una dote invaluable, apartándome voluntariamente a la sombra para convertirme en una esposa virtuosa. Pasaba los días enteros en nuestra inmensa mansión en La Moraleja, cuidando cada pliegue de su ropa, cada una de sus comidas. Creía que mi sacrificio y sinceridad me asegurarían un hogar tranquilo y un marido que trabajaría con todo su corazón por el bien de la empresa de la familia de su esposa. Le confié todos los poderes de toma de decisiones en la corporación, reservándome en el papel solo el título de accionista mayoritaria. Pero la vida no siempre sale a nuestro encuentro, y la codicia humana es infinita. Pasaron 3 años. Los viajes de negocios de Diego se hacían cada vez más frecuentes. Las noches en las que volvía a casa, impregnado de olor a alcohol y a un perfume barato, también aumentaban en proporción directa a los ingresos de la empresa. Las preguntas cariñosas casi desaparecieron, siendo reemplazadas por irritabilidad y excusas sobre la presión en el trabajo para evitar las cenas familiares. La intuición femenina me decía que algo andaba mal. Un viejo refrán dice: cuando el marido y la mujer reman juntos, el mar es un charco, pero cuando un hombre empieza a ocultar cosas, la mujer no puede cerrar los ojos. Decidí no quedarme de brazos cruzados en casa escuchando mentiras. Utilizando los viejos contactos de mi padre, en el Departamento de Recursos Humanos, creé un currículum falso y presenté una solicitud de empleo en nuestra propia corporación para el puesto de una simple auxiliar administrativa. Quería ver con mis propios ojos cómo mi marido dirigía la empresa, cómo trataba a los empleados y qué clase de persona era a mis espaldas. En mi primer día de trabajo, guardé todos mis costosos vestidos y trajes de marca. Me puse una sencilla blusa blanca comprada en una tienda común, pantalones oscuros y me recogí el pelo cuidadosamente en un moño alto con una pinza de plástico. Nadie en ese majestuoso edificio de oficinas del Paseo de la Castellana reconoció en mí a la otrora famosa heredera de la familia Ortega. La mañana transcurrió en pequeñas tareas: fotocopiar documentos, preparar cafés, limpiar la sala de reuniones. Hacia el mediodía, el jefe de departamento me pidió que llevara un vaso de café solo con hielo al despacho del director general. Con la bandeja en las manos, caminando por el pasillo familiar, cubierto con la alfombra roja por la que mi padre me llevaba de la mano en mi infancia, sentí una emoción indescriptible. La pesada puerta de roble del despacho del director general estaba entreabierta, dejando solo una estrecha franja de luz. Estaba a punto de llamar, cuando de repente me congelé al escuchar los sonidos que venían del interior. Una voz femenina coqueta, aguda y descarada. Reconocí de inmediato la voz de Carmen, la exuberante secretaria que Diego había contratado personalmente hacía medio año. Hablaba con su voz empalagosamente dulce y chirriante. Se burlaba de la esposa del director, llamándola una mantenida inútil que vivía a costa de la gloria de la familia de su marido. Decía que, durante años, lo único que hacía era sentarse en la cocina, sin saber a qué sabía el mundo de los negocios. Alardeaba de que era ella su verdadera mano derecha, una mujer moderna y digna de estar junto al director general para conquistar nuevas cimas. Me quedé petrificada. La bandeja en mis manos tembló ligeramente.
Esperaba que Diego la interrumpiera, que le gritara a la insolente secretaria para defender el honor de su legítima esposa, la mujer que le había confiado todo el imperio familiar. Pero no se pronunció ni una sola palabra en mi defensa. En su lugar, resonó la risa baja y burlona de Diego. Empezó a darle la razón a las palabras de su amante. Me llamó una mujer insípida. Dijo que me aferraba hasta la náusea a mis anticuados principios familiares. Se quejaba de que vivir conmigo era como vivir con un trozo de madera, que solo porque yo era la hija del fundador, había tenido que soportarme todos estos años para ganarse la confianza del Consejo de Administración. Le prometió a Carmen el oro y el moro. Decía que faltaba muy poco, que cuando todos los asuntos estuvieran resueltos, me echaría a la calle, le daría a ella el estatus oficial y le permitiría entrar triunfante en la alta sociedad madrileña. El café solo con hielo salpicó violentamente en el vaso sobre la bandeja. Unas gotas cayeron sobre mi mano, quemándome con su frío hasta los huesos. Cada palabra de esos dos era como una cuchilla afilada, cortando mi fe y mi estúpido sacrificio de los últimos 3 años. Mi bondad se había convertido en objeto de sus burlas. Respiré hondo, tragando el nudo amargo que se había atascado en mi pecho. Las lágrimas no debían derramarse bajo ninguna circunstancia. A esta edad, al enfrentarse al dolor de la traición y al colapso total de los sentimientos, la gente ya no llora como niños caprichosos. Cuanto más fuerte era el dolor, más clara y fría se volvía mi mente. Extendí mi mano helada y empujé con fuerza la pesada puerta de roble. La puerta se abrió de par en par con un golpe sordo que resonó en el espacioso despacho. Los dos en el interior se sobresaltaron y se separaron apresuradamente, como ladrones atrapados con las manos en la masa. Diego, que acababa de acariciar tiernamente el pelo de Carmen, retiró la mano convulsivamente y, fingiendo arreglarse la ropa, se ajustó la solapa de su cara chaqueta de traje. Carmen saltó del sofá de cuero. Por su rostro, densamente empolvado, pasó un destello de confusión. Pero apenas unos segundos después, al ver en mi pecho la tarjeta de identificación de auxiliar administrativa, recuperó al instante su actitud arrogante y me miró por encima del hombro, con una mirada llena de desprecio. Entré, manteniendo una expresión absolutamente impasible, bajando los ojos a propósito hacia el suelo, cubierto por una cara alfombra de lana. Interpreté a la perfección el papel de una empleada tímida, asustada por el poder de sus superiores. Me acerqué a la enorme mesa de roble macizo y dejé con cuidado el vaso de café en el posavasos. Carmen, carraspeando, se acercó y golpeó con fuerza la mesa del jefe con la mano. Me reprendió en voz alta con las palabras más altaneras. Acusó al Departamento de Administración de negligencia, diciendo que había entrado en el despacho sin llamar ni pedir permiso, que no tenía ojos en la cara para ver si el jefe estaba ocupado en algo importante. Agitó la mano, criticando mi apariencia, declarando que mi aspecto pueblerino y patético arruinaba el espacio de trabajo de élite del director general. Amenazó con informar a Recursos Humanos para que me descontaran del sueldo por mi falta de decoro. Bajé la cabeza sumisamente, murmuré una disculpa y di 2 pasos hacia atrás, como corresponde a un empleado castigado. En el momento en que ella agitó la mano señalándome a la cara, la luz de la lámpara de cristal se reflejó en un destello brillante desde el anillo de su dedo anular, dándome directamente en los ojos. Levanté la cabeza para mirar mejor. Mis pies parecían haber echado raíces en la alfombra. Todo mi cuerpo se entumeció por un frío penetrante hasta la médula. En la mano de Carmen lucía un gran anillo con un diamante, pero no era un anillo que se pudiera comprar en cualquier joyería de la calle Serrano. Una rosa de oro blanco envolviendo un diamante azul en el centro. Cada línea finísima de las hojas y ramas grabadas era un diseño que yo misma había dibujado meticulosamente durante muchas noches seguidas. Era el boceto del anillo para nuestro 3er aniversario de bodas, que guardaba celosamente en mi caja fuerte personal en casa. Tenía planeado llevarlo el mes siguiente a un viejo joyero de confianza para que lo fabricara. ¿Cómo se había convertido mi boceto secreto en un anillo real que lucía en la mano de esta insignificante amante? La respuesta solo podía ser una. Diego había espiado secretamente el código, había abierto él mismo mi caja fuerte, había robado el boceto en el que había puesto mi alma y había encargado el anillo para otra mujer. Esta traición
Ya no era un simple capricho masculino, ni la búsqueda de la novedad. Regalar el boceto del anillo de aniversario de su esposa a su amante, humillar a sus espaldas a su cónyuge legítima, prometer un futuro a una tercera persona. Todos estos actos iban mucho más allá de un engaño ordinario. Me di cuenta de algo mucho más terrible. No solo se acostaban en secreto a mis espaldas, estaban llevando a cabo una conspiración perversa y bien calculada. Carmen no era solo una chicazuela que se había metido en una familia ajena por dinero de bolsillo. Era un cuco astuto, esperando el día para empujar a la dueña del nido y apoderarse de todo su patrimonio. Diego, completamente cegado por la lujuria, estaba dispuesto a planear, junto a su amante, la toma de control del grupo ímpetu, que mi padre había construido durante años derramando sangre y lágrimas. Me di la vuelta y salí del despacho, cerrando la puerta tras de mí con cuidado y el mayor silencio posible. Caminando por el pasillo vacío, oía claramente el repiqueteo de mis propios tacones en el frío suelo de mármol. La explosión inicial de ira se había desvanecido por completo, dando paso a una calma aterradora y a una claridad mental absoluta. El enemigo había mostrado su verdadero rostro de la manera más descarada. Ya no podía seguir siendo la esposa obediente y ciega. Debía proteger el patrimonio de mi padre a toda costa. Les demostraría que la hija de Víctor Ortega no es de esas mujeres débiles a las que es fácil pisotear. Esta batalla a muerte comenzó oficialmente en el momento en que se cerró la puerta de roble. La pausa para el almuerzo, en la sede central del grupo ímpetu, siempre era el momento más animado del día. El inmenso comedor de la sexta planta estaba claramente dividido en dos zonas, lo que reflejaba con exactitud la jerarquía de poder en la oficina. Por un lado, filas de mesas y sillas de madera prensada muy juntas para cientos de empleados rasos de diferentes departamentos. Por otro, una zona con lujosos sillones tapizados en cara piel de vacuno y una cálida iluminación amarillenta, reservada exclusivamente para la alta dirección y los jefes de departamento. La división de clases en la empresa se manifestaba aquí de la forma más evidente y despiadada. Llevaba mi bandeja con un modesto menú del día, pasando entre las ruidosas filas de personas que reían y hablaban. Mi mirada no estaba fija en la comida, sino directamente en la zona de los sillones de cuero. Allí estaba sentada Carmen, con las piernas cruzadas y el orgullo de una verdadera reina. A su alrededor revoloteaban varios jefes de equipo, haciéndole la pelota, sirviéndole comida y echándole agua. Sobre la elegante mesa de cristal frente a ella, destacaba un termo negro mate, exquisitamente grabado con una D estilizada. Al ver ese termo, la sangre me hirvió. Era el termo que yo había encargado con gran esfuerzo a un artesano en el extranjero, pidiendo personalmente que grabaran el nombre de Diego, para que lo llevara cada día al trabajo. El hecho de que una simple secretaria tuviera abiertamente en su mesa de almuerzo un objeto tan personal del director general, a la vista de tantos subordinados, era una afirmación descarada y desvergonzada de sus derechos. Ya no se escondían de nadie, demostrando abiertamente su sucia relación a plena luz del día. Respiré hondo para calmar mi respiración y ralentizar los latidos de mi corazón. Cambié bruscamente de dirección y, con pasos seguros, me dirigí directamente a la zona de la alta dirección. Al pasar por la mesa de Carmen, me detuve a propósito. Todas las miradas de los aduladores se clavaron de inmediato en mí con una expresión de irritación y desprecio. Que una empleada rasa se atreviera a acercarse a la zona VIP era un tabú estrictísimo allí. Con total imperturbabilidad, dejé mi bandeja en una mesa vacía contigua, extendí la mano, agarré el termo negro mate, desenrosqué la tapa y di un gran trago. El té negro con tomillo de su interior aún estaba caliente. El familiar sabor amargo, que yo misma había preparado temprano esa mañana, se sintió claramente en la punta de mi lengua. La atmósfera a mi alrededor se congeló al instante, como si la hubiera atravesado una corriente glacial. Los jefes de equipo miraban con los ojos y la boca muy abiertos, sin dar crédito a la insolente escena que se desarrollaba ante ellos. Carmen abrió desmesuradamente sus ojos hábilmente maquillados. Su rostro empolvado enrojeció de ira al instante. Su orgullo había sido brutalmente pisoteado. Se levantó de un salto, agitó el brazo y con enorme fuerza tiró mi bandeja al suelo.
El sonido de la vajilla de loza, haciéndose añicos, resonó por todo el inmenso comedor. El arroz y la sopa se esparcieron por el suelo de baldosas. Todos los empleados que almorzaban ruidosamente se sobresaltaron y se giraron. Todo el comedor se sumió en un silencio sepulcral. Solo la música de fondo sonaba suavemente a lo lejos. Carmen se abalanzó sobre mí como una fiera salvaje. Sin pensarlo un segundo, me asestó una bofetada ensordecedora. Un golpe seco y cortante. Mi mejilla izquierda ardió al instante, y un oído me pitó por la fuerza del impacto. Me tambaleé y di medio paso atrás para mantener el equilibrio. Un regusto dulzón a sangre se mezcló en mi boca con el amargor del té de tomillo. Carmen, con las manos en las caderas, me señaló con el dedo de su falso anillo de diamantes. Me gritó con las palabras más barriobajeras y vulgares. Me llamó empleada insignificante y sucia, que había tenido la desfachatez de tocar las cosas personales del director general. Chillaba a la vista de cientos de empleados que nos rodeaban que ese agua era de su marido, y que alguien como yo no tenía ningún derecho a tocar ni siquiera la carcasa del termo. Todo el comedor contuvo la respiración. Nadie se atrevió a emitir un sonido en mi defensa. Me miraban con lástima, mezclada con el miedo, ante el poder absoluto de la amante del director general. Me erguí y con el dorso de la mano me limpié lentamente la sangre de la comisura de los labios. El dolor físico no me importaba en absoluto. Al contrario, esta bofetada, la insolencia y estupidez de Carmen habían llegado a su punto álgido, y acababa de cavar su propia tumba con sus propias manos ante los ojos de toda la plantilla de la empresa. La multitud de empleados se apartó instintivamente, formando un pequeño pasillo. Todas las miradas se dirigieron simultáneamente hacia los ascensores. Por la entrada principal del comedor corría con pasos apresurados Diego. Al escuchar el ruido de la vajilla rota y el grito estridente de su amante, que llegaba hasta el pasillo, se vio obligado a aparecer como líder de la empresa para resolver el problema y apagar el incendio, a fin de salvar la cara de la dirección. El rostro de Diego mostraba al principio la contrariedad y la irritación de un directivo al que sus subordinados habían molestado durante su valiosa pausa para comer. Apartó con autoridad a la multitud y avanzó directamente hacia el epicentro del alboroto. Cuando su mirada irritada recorrió el campo de batalla con la bandeja rota y el charco de sopa en el suelo, y luego se detuvo lentamente en la figura de la mujer que estaba de pie con la mano presionada contra la mejilla hinchada, los pies de Diego se congelaron de repente, como si hubiera pisado una mina. Toda la sangre huyó instantáneamente de su apuesto rostro, que en una fracción de segundo se volvió gris como el de un difunto sin enterrar. Sus pupilas se redujeron a puntos minúsculos y se clavaron en mi rostro impasible. Todo el alto cuerpo del importante director general se petrificó de repente, como una estatua esculpida en medio de la sala. Sus brazos caídos empezaron a temblar violentamente. Sus dedos se contraían convulsivamente por el terror extremo. Carmen, completamente cegada por la ira y los celos de poder, no notó en absoluto el espantoso cambio en el rostro de su amante. Al ver a su pilar de apoyo, empezó a interpretar aún más el papel de víctima. Corrió, se colgó del brazo de Diego, apretando coquetamente su pecho contra el hombro de él. Me señalaba con el dedo, sin dejar de gritar y exigir que Diego llamara inmediatamente a seguridad y echara a aquella ramera insolente del edificio. Se quejaba en voz alta de que yo había manchado intencionadamente su honor ante la multitud, que era una don nadie que no conocía su lugar, y que se había atrevido a trepar y tocar las cosas personales del jefe para llamar la atención. Pero Diego estaba absolutamente sordo a las instigaciones de su amante. No respondía ni hacía ningún gesto tranquilizador hacia ella. Parecía un hombre al que la muerte le hubiera apretado la garganta. Sus labios se movían constantemente, como los de un pez fuera del agua, pero no podía emitir ni un solo sonido articulado para salvar la situación. Su mirada, fija en mí, estaba llena de pánico extremo y de la más profunda confusión. Entendía perfectamente quién era aquella mujer de sencilla blusa blanca a la que su amante acababa de abofetear delante de él. En medio de todo aquel caos, no estaba una auxiliar administrativa anónima cualquiera. Era Elena Ortega, la mujer que poseía el paquete mayoritario de acciones de la corporación, la verdadera dueña del sillón de director general en el que él tenía el honor de sentarse
y lo más importante, su esposa legítima y decorosa, quien, según él estaba seguro, a esa hora arreglaba obedientemente las flores en casa, a la espera de cenar con su marido. Aparté la mano de mi mejilla izquierda, revelando las 5 marcas rojas de los dedos sobre mi piel pálida. Levanté la cabeza con orgullo y miré directamente a sus ojos que correteaban frenéticamente. Las comisuras de mis labios se curvaron lentamente hacia arriba, formando una sonrisa fría y despectiva. Esa sonrisa era la sentencia de muerte para su carrera y su honor. No lloré, no monté una escena de histeria, no me lancé a pelear ni me rasgué las vestiduras. No era una mujer enloquecida. Utilicé precisamente mi silencio, afilado como una cuchilla, para cortar cada nervio de pánico del traidor. Diego dio un paso atrás, tragando saliva con dificultad. En su frente aparecieron gotas de sudor. Su sucio juego del escondite había terminado. Ahora era mi momento de tomar el control de esta partida mortal. El aire en el comedor se tensó como una cuerda a punto de romperse. Cientos de personas, conteniendo la respiración, seguían cada giro de este absurdo drama. Carmen seguía obstinadamente golpeando el suelo de baldosas con sus altos tacones, sacudiendo sin cesar el brazo de Diego y metiéndole prisa. Tenía que dar la orden de mi despido inmediatamente para dar una lección a los demás. Al ver que Diego seguía clavado en el sitio, con el rostro mortalmente pálido y sin decir una palabra, Carmen dio un pisotón de rabia y ya se disponía a asestarme otra bofetada para desahogar su ira. Esta vez, Diego entró en pánico de verdad. Consciente de las terribles consecuencias que estaban a punto de caer sobre su cabeza, su instinto de conservación se impuso. Tiró con fuerza del brazo de Carmen, tan fuerte que ella perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer hacia atrás. Carmen miró a Diego con asombro. Se enderezó y empezó a discutir a gritos, preguntándole por qué le impedía dar su merecido a aquella descarada Pelagatos. Lo absurdo y la arrogancia ilimitada de Carmen en ese momento la convirtieron en la peor actriz de una comedia barata, dejándola en ridículo. Levanté la mano. Me aparté un mechón de pelo de la frente tras la oreja, me enderecé la espalda y hablé en voz alta. Mis palabras fueron muy lentas y claras. Su eco fue lo bastante fuerte como para que cientos de empleados reunidos en el comedor oyeran cada palabra sin excepción. Miré directamente a la cara de Carmen y le recordé en voz alta a esta exuberante secretaria que el título de marido, que gritaba con tanto orgullo en público, se lo había apropiado demasiado pronto y de forma completamente errónea. Declaré con firmeza que la esposa legítima del director general, Diego Romero, la única cuyo nombre figuraba en el certificado de matrimonio expedido por el Estado y que era la nuera legal y oficial de la familia Romero, era una mujer completamente distinta, y que ella, en el fondo, no era más que una descarada tercera en discordia que estaba destruyendo una familia ajena. ¿Con qué base legal exigía despedir aquí a un empleado? ¿Qué autoridad tenía para comportarse como una reina en el grupo ímpetu, como si fuera su propiedad personal? La multitud de empleados estalló de inmediato. Los murmullos y los chismes se alzaron como en un avispero alborotado. La información que acababa de revelar estaba más allá de la imaginación de los asalariados comunes. Las miradas que antes me expresaban lástima, ahora se volvieron hacia Carmen con curiosidad, desprecio y abierta burla. El estatus de futura señora de la casa, que ella había construido tan esmeradamente gastando dinero en sobornar a la gente, se hizo añicos en un instante en medio de la humillación, hiriendo su reputación. Diego estaba tan asustado que le castañeteaban los dientes. Ya no se atrevía a mirarme a los ojos. El pánico a perder su puesto de director general, a perder la enorme fortuna que se estaba apropiando y a perder completamente su honor pesó más que toda la vanidad de aquel hombre traidor. A pesar de que Carmen se resistía desesperadamente y lloraba, exigiéndole explicaciones, Diego agarró con fuerza la muñeca de su amante, como con tenazas de hierro, y la arrastró fuera del comedor, como a un delincuente que huye de un gran incendio que consume todo a su paso. Mirando la patética y cobarde espalda de los dos traidores, sacudí ligeramente una mancha de mi manga blanca. Mi primer contraataque había dado en el blanco. Su falso ego había sido pisoteado sin piedad ante todo el personal de la empresa, pero en el fondo de mi corazón sabía que aquello era solo el preludio.
Esta humillación no era nada. No podía expiar el sudor y la sangre de mi padre, que ellos pretendían destruir día tras día. Me di la vuelta y me alejé con orgullo y seguridad a través de la multitud, estupefacta hasta el límite, preparándome para el siguiente paso de mi trampa legal. En cuanto las aterrorizadas siluetas de Diego y Carmen desaparecieron tras las puertas del ascensor, el comedor aún no podía reponerse del shock. La jefa de Recursos Humanos, doña Ana Pérez, salió apresuradamente de la multitud, me agarró del brazo y me arrastró a un rincón apartado junto a la escalera de incendios. Doña Ana era una mujer de mediana edad que trabajaba en el grupo Ímpetu desde los primeros días, cuando mi padre apenas empezaba su negocio. Tenía un carácter afable, siempre buscaba la paz y la concordia, y durante toda su vida laboral había tratado de evitar cualquier conflicto en el peligroso mundo de las intrigas corporativas. Me soltó la mano y suspiró pesadamente. En su rostro se reflejaba una angustia y compasión extremas. Bajó la voz y me aconsejó que volviera rápidamente a mi puesto de trabajo, escribiera una carta de renuncia esa misma tarde y me fuera lo antes posible para no buscarme problemas. Según ella, Carmen no era solo la amante favorita del director general, también manipulaba el aparato de personal, teniendo en sus manos el derecho de vida y muerte, y estaba dispuesta a deshacerse sin piedad de cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Me dijo que había actuado de forma estúpida al meter la mano directamente en el avispero. Mi estatus de empleada rasa en periodo de prueba no me daba absolutamente ninguna posibilidad de luchar contra la autoritaria y despótica camarilla. Me quedé en silencio escuchando, comprendiendo la sinceridad de doña Ana, pero ella ni siquiera sospechaba quién era en realidad la pequeña mujer que tenía ante sí, ni qué sangre tan fuerte corría por sus venas. En lugar de dar explicaciones, saqué tranquilamente mi smartphone del bolsillo de los pantalones. La pantalla se iluminó, deslicé el dedo y pulsé el botón de reproducción del archivo de audio que acababa de grabar en secreto. Toda la escena del enfrentamiento, desde los vulgares insultos de Carmen al estilo de una verdulera de mercado, hasta el sonido de la vajilla haciéndose añicos en el suelo, e incluso el sonido de la ensordecedora bofetada en mi mejilla. Todo estaba grabado con una claridad y un realismo extremos. La grabación era de tan alta calidad que incluso se podía oír la respiración feroz de la amante en el momento de tomar impulso para pegar. Tras escuchar la grabación, doña Ana palideció, le temblaron los labios y no se atrevió a pronunciar ni una sola palabra más de advertencia. Llevaba muchos años trabajando en RRHH y comprendía perfectamente la gravedad legal de esa prueba de agresión física e insultos a la persona. Guardé el teléfono en el bolsillo, asentí levemente a doña Ana a modo de despedida y dándome la vuelta, me dirigí a mi estrecho despacho, situado silenciosamente al final del pasillo de la tercera planta. En la habitación olía a papel viejo, a la tinta acre y había una atmósfera sofocante debido a las pilas de expedientes acumulados. Acerqué la silla giratoria y me senté frente al viejo ordenador de sobremesa. Inserté en el puerto USB un pendrive cifrado con mis datos personales. La pantalla del ordenador parpadeó. Creé una carpeta protegida de varios niveles. Copié cuidadosamente en ella el archivo de audio y le di un nombre claro: Prueba 1. Confesión pública de relación ilícita y agresión física. El primer paso de mi plan para derrocar a los usurpadores se había ejecutado a la perfección. Me prometí a mí misma que nunca me rebajaría a peleas callejeras ni a rasgarme la ropa como la gente sin educación. Yo era la única hija de Víctor Ortega, un hombre que había construido un imperio multimillonario gracias a su brillante mente y su espíritu de acero. Utilizaría la transparencia de la ley, las crueles reglas del mundo de los negocios y pruebas irrefutables para recuperar todo lo que me pertenecía por derecho. Pensaban que yo no era más que una mujer débil, una muñeca de escaparate que vivía a la sombra de la gloria de su marido. Se equivocaban de medio a medio. Una vez cruzada la última línea, me convertiría en un huracán que barrería toda esa basura de la corporación. La primera red estaba tendida de forma impecable. Una trampa para las ratas que roían el patrimonio. En vida, mi padre fue un empresario con visión de futuro, que siempre preveía cualquier imprevisto en el campo de minas del mundo empresarial.
Antes de morir de una grave enfermedad, me llamó en secreto a su despacho y me entregó la cuenta de administrador de sistemas de máximo nivel, una llave digital cifrada de cuya existencia ni siquiera el actual director de TI de la corporación tenía conocimiento. Este acceso supremo me permitía ver y extraer cualquier dato, desde los correos electrónicos internos hasta los libros de contabilidad del grupo Ímpetu, sin dejar ningún rastro electrónico. A última hora de la tarde de ese mismo día, cuando el departamento de administración ya se había vaciado, me senté a solas en el rincón poco iluminado de la oficina. Conecté el token autenticador en el ordenador y tecleé la compleja contraseña de 64 caracteres. La pantalla cambió instantáneamente a una silenciosa interfaz de administrador con fondo negro y letras verdes. La función de búsqueda se activó. Empecé a revisar todo el historial de correos electrónicos, mensajes internos y el sistema de aprobación de gastos de Diego durante todos sus 3 años de mandato. Las cifras y documentos que aparecían en la pantalla hacían que mi estómago se encogiera de asco. La codicia humana es más despiadada que cualquier arma. Descargué todas las facturas de suites presidenciales en hoteles de 5 estrellas como el Ritz y el Palace en el centro de Madrid. Los tickets de compra de bolsos de diseño de piel de cocodrilo de Loewe, facturas de relojes caros con diamantes. Todos estos gastos desenfrenados estaban hábilmente camuflados por Diego bajo el concepto de gastos de representación de la empresa, vaciando descaradamente el fondo para viajes de negocios. Incluso, en los mensajes sobre cuestiones laborales en el sistema corporativo, utilizaban jerga, llamándose descaradamente el uno al otro maridito y mujercita. Recopilé todos estos documentos y los guardé en la carpeta protegida bajo el nombre Prueba 2. La corrupción no se limitaba al uso de dinero público para mantener a una amante. Indagué más a fondo en el flujo de inversiones en proyectos conjuntos. Decenas de millones de euros de los fondos del grupo Ímpetu habían sido aprobados directamente por Diego y transferidos a 3 empresas de medios de comunicación de nueva creación bajo la apariencia de contratos de promoción de marca. Copié sus NIF y comprobé inmediatamente la información de registro de esas 3 empresas en el portal mercantil nacional. El velo del misterio cayó. Los representantes legales de las 3 empresas ficticias eran personas con el apellido Fernández, con la misma dirección de registro, que coincidía plenamente con el nombre del hermano y la madre de Carmen. Los activos principales de la corporación habían sido desviados ilegalmente y redistribuidos de forma muy astuta, a gran escala y de manera sistemática. Ya no se trataba de una simple infracción de la moral familiar. Eran desfalcos e infracciones deliberadas de las normas que provocaban graves pérdidas financieras. Fotografié meticulosamente todos los extractos bancarios y contratos ficticios, guardándolos como prueba 3. El delito de conspiración para el desvío ilícito de activos era tan claro como el agua, y suficiente para enviarlos a la cárcel una buena decena de años. Cuanto más hojeaba esos sucios documentos, más comprendía que mis 3 años de paciencia habían sido el mayor insulto a la memoria de mi padre. Cuando todas las pruebas financieras estuvieron guardadas de forma segura en el pendrive cifrado, ya me disponía a desconectarme del sistema cuando, de repente, recordé un secreto más. En vida, para evitar la infiltración de espías industriales y el robo de tecnologías clave, mi padre ordenó personalmente a sus técnicos de confianza que instalaran una microcámara oculta en una de las ranuras de la lámpara de cristal del despacho del director general. Ese dispositivo funcionaba de forma autónoma, transmitiendo los datos directamente a un servidor seguro independiente. Irónicamente, hoy ese avanzado sistema de seguridad se convirtió en mi herramienta más poderosa. Accedí al servidor de almacenamiento de datos de la cámara y filtré cuidadosamente las grabaciones de los últimos 3 meses. Pasé rápido las aburridas reuniones y mi dedo se detuvo en un video grabado a altas horas de la noche, exactamente hacía 2 meses. En la pantalla de alta resolución se veía claramente a Diego y Carmen. Se abrazaban y rodaban por el sofá de piel natural, valorado en cientos de miles de euros. Justo en el sagrado despacho de trabajo. El sonido se había grabado con gran nitidez. Carmen no dejaba de acariciar el pecho de Diego. Con tono caprichoso, le metía prisa para que encontrara pronto la forma de echar a la vieja esposa de casa y llevarla a ella a la familia. Se quejaba de que no quería ser la amante secreta ni un día más,
ni quería compartir a su hombre con nadie. Diego, besando el cuello de su amante, se lo prometió en un tono seguro. Sus palabras fueron tan crueles y calculadoras que un escalofrío me recorrió la espalda. Dijo que se estaba preparando activamente para captar un gran capital del fondo de inversión Estrella Polar. Subrayó a su amante que, en cuanto los nuevos millones de euros entraran en la cuenta de la corporación, utilizaría de inmediato las empresas tapadera para desviar por completo los activos clave, convirtiendo al grupo Ímpetu en un cascarón vacío lleno de deudas. Una vez vaciado todo el valor, me obligaría a firmar los papeles del divorcio, apoderándose descaradamente de la última parte del patrimonio. Llamó a su esposa legítima un estúpido obstáculo que había que eliminar. Esa grabación de video de 15 minutos era la prueba más atroz de su ambición bestial. Guardé el archivo de video completo en alta resolución y lo llamé Prueba 4. Al mirar la pantalla negra y apagada del ordenador, sentí que toda la compasión o los restos de sentimientos conyugales que aún latían en mi corazón se habían reducido a cenizas. No había lugar para el perdón. Saqué el pendrive del puerto y lo escondí cuidadosamente en lo más profundo de un bolsillo secreto de mi bolso. La red estaba tendida en todos los caminos. Había llegado el momento de recoger la gran captura y sacar a los criminales a la luz para que respondieran por todo lo que habían hecho. Atardecía. En las calles de Madrid empezaban a encenderse las farolas. Después del trabajo, no pedí enseguida un taxi hacia el chalet de La Moraleja. Tomé un coche y me dirigí directamente a un salón de té privado, situado en una callejuela tranquila, a la sombra de viejos árboles en el barrio de Las Letras. En el interior, en un espacio impregnado de aromas a sándalo y a té exquisito, ya me esperaba el abogado don Miguel Suárez, en una mesa de caoba en el rincón más alejado. Don Miguel no era solo un experimentado jurista en el mundo empresarial, era un amigo íntimo de mi padre, que había pasado con él por el fuego y por el agua desde los difíciles primeros días de la fundación del negocio. Ahora dirigía el Departamento Jurídico Independiente de Ímpetu, encargado de garantizar la justicia y la transparencia en toda la corporación. Entré en el reservado, asentí a modo de saludo al respetable amigo de la familia y, a continuación, puse con cuidado el pendrive con los datos secretos sobre la mesa. En voz baja, le resumí el repugnante incidente de ese mediodía y le pedí que insertara el pendrive en su portátil para ver personalmente las pruebas financieras y la grabación de video. La mirada serena y experimentada del viejo abogado fue dando paso poco a poco a la más extrema indignación. Al revisar las copias de las astutas transferencias de dinero y, sobre todo, al escuchar las crueles intenciones de Diego en el video, golpeó furioso la mesa de caoba con su mano nudosa. Insultó a Diego llamándole animal desagradecido, un bastardo que escupe en el pozo del que bebe, una serpiente criada en su propio seno. Yo me serví tranquilamente una taza de té caliente y se la ofrecí con ambas manos, manteniendo la firmeza y la sangre fría. Expuse mi plan de acción con absoluta claridad, sin dejar lugar a la clemencia. Primer objetivo: Diego debía irse del grupo Ímpetu con las manos vacías, restituyendo todas las pérdidas. Segundo objetivo: yo recuperaría oficialmente mi estatus de accionista mayoritaria y retomaría el control total de la corporación antes de la ronda de captación de inversiones. Último objetivo: preparar los documentos para incoar un proceso penal y llevar a Carmen y a sus cómplices de la red de empresas ficticias ante los tribunales. Don Miguel Suárez accedió incondicionalmente. En sus ojos brilló la admiración por el valor de su joven protegida. Prometió no dormir en toda la noche para redactar él mismo la demanda de divorcio unilateral con las condiciones más duras, así como preparar un informe secreto para la comisión de auditoría de la empresa, exigiendo el embargo de los activos. Acordamos que el golpe decisivo se asestaría en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, convocada a primera hora de la mañana del día siguiente. Hice una reverencia en señal de agradecimiento a don Miguel y abandoné el salón de té con la actitud de una guerrera que se prepara para la batalla más feroz de su vida. El reloj dio exactamente las 10 de la noche. El taxi se detuvo ante la enorme verja de hierro de la lujosa mansión en La Moraleja. Esta casa fue una vez el nido con el que soñé, pero ahora, al empujar la puerta y entrar, solo sentí un frío penetrante,
como si entrara en la tumba que había enterrado mi brillante juventud. Pasé por el vestíbulo y entré en el espacioso salón. Diego estaba repantigado en el costoso sofá. El cenicero sobre la mesa de cristal estaba lleno de colillas ennegrecidas. Al verme, apagó de inmediato el cigarrillo y se levantó apresuradamente con su habitual expresión de fingida preocupación en el rostro. Se acercó a mí rápidamente, tendiéndome un tubo de una cara pomada para uso tópico. Me dijo con una voz muy suave, con expresión de culpa en el rostro, que el incidente de la tarde en el comedor había sido solo un lamentable malentendido. Empezó a echar toda la culpa a su amante. Dijo que Carmen, debido a su carácter explosivo e infantil y a la presión del trabajo, se había comportado de forma irreflexiva y grosera. Juraba y prometía que mañana en la empresa le echaría una bronca monumental y la obligaría a pedirme perdón de rodillas para restaurar mi honor. Interpretaba el papel del marido indefenso, afligido en lo más profundo de su alma porque a su amada esposa la hubiera ofendido una subordinada. Me crucé de brazos, negándome rotundamente a aceptar aquel tubo de pomada manchado de suciedad. Me quedé inmóvil, observando fríamente cómo terminaba de interpretar su patética farsa. Cuando acabó, le pregunté bruscamente de qué malentendido en concreto estaba hablando. ¿Del hecho de que había forzado mi caja fuerte y convertido el boceto de nuestro anillo de aniversario en un regalo para su amante? ¿O del hecho de que estaba creando en secreto empresas ficticias para desviar los activos de la corporación y planeaba echarme a la calle, sin un céntimo, después del divorcio? Al oír estas palabras, afiladas como navajas, que destapaban sus entrañas, Diego se congeló y dejó caer el tubo de pomada sobre la alfombra. La sonrisa solícita de su rostro se paralizó al instante. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror. Abrí lentamente mi bolso, saqué el fajo de nítidas fotografías en color y las tiré sobre la mesa de cristal. Eran los fotogramas del video, captándolo mientras se abrazaba y tramaba sus sucios planes con su depravada secretaria. Le miré directamente a los ojos. Mi voz carecía de cualquier emoción. Pronuncié mi ultimátum, exigiéndole que se preparara para rendir cuentas ante la ley. La farsa del marido ejemplar había terminado oficialmente, dando paso al castigo merecido. En el salón se hizo un silencio tan profundo que se oía el zumbido del aire acondicionado en la esquina. Diego se inclinó, tomó con manos temblorosas el fajo de fotos en color y, cuanto más miraba, más cambiaba su rostro de la palidez al carmesí por la humillación y la rabia. La verdadera esencia del hombre codicioso, acorralado, se manifestó por fin. Arrojó las fotos a la mesa, levantó la cabeza y me miró con ferocidad. Su actitud cambió por completo. Me apuntó a la cara con el dedo y siseó amenazadoramente. Me llamó víbora calculadora por haberme atrevido a contratar a gente para espiar e investigar a mi propio marido. Se golpeaba el pecho, afirmando que durante los últimos 3 años, de no haber sido por él trabajando hasta altas horas de la noche, el grupo ímpetu habría quebrado hacía mucho tiempo. Se creía el protagonista absoluto, con derecho a arrebatarlo todo. Decía que una simple ama de casa, como yo, no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a él. Exigió que destruyera todos los documentos y siguiera siendo la mujer decorativa y obediente. De lo contrario, me quitaría todo el patrimonio y me echaría a la calle sin un duro. Me eché a reír a carcajadas. Mi risa, clara, pero llena de extremo desprecio, resonó en el silencio de la noche. Di un paso adelante, quedando cara a cara con su mirada enfurecida. Sus vacías amenazas no me asustaban lo más mínimo. Miré directamente al rostro desencajado del hombre al que una vez llamé marido, al que amé con todo mi corazón. Los sentimientos conyugales ahora se habían convertido en un montón de cenizas frías. Hablé con un tono glacial, anunciando en voz alta mi ultimátum. Exigí que antes de las 12 del mediodía del día siguiente firmara personalmente la orden de despido disciplinario de Carmen Fernández. Simultáneamente, debía presentar de inmediato un informe completo de los bienes gananciales y devolver todos los fondos malversados de la caja común. Si lo hacía, consideraría la posibilidad de un divorcio amistoso para salvarle los restos de dignidad ante los empleados. Al oír esto, Diego enrojeció de furia, agitó el brazo, volcando el vaso de agua que había en la mesa, y se negó bruscamente,
utilizando las expresiones más soeces. Dijo que yo tenía delirios de grandeza, que estaba abusando de mi posición. Me gruñó que desapareciera de su vista esa misma noche y me prohibió volver a aparecer por la empresa ni una sola vez más. No discutí más. Me agaché tranquilamente, recogí mi bolso y salí por la puerta principal. El repiqueteo de mis tacones resonó acompasadamente sobre los adoquines del patio. En el bolsillo de mi chaqueta parpadeaba la luz roja de la minigrabadora. Todas sus amenazas sobre la apropiación del patrimonio y su desafiante desprecio por la ley habían quedado completamente grabados, convirtiéndose en el último golpe irrefutable. A la mañana siguiente, el cielo sobre Madrid estaba inusualmente despejado. La brillante luz del sol se filtraba por las cortinas de la ventana de la habitación del hotel donde me había alojado temporalmente a pasar la noche. Me desperté temprano y me puse frente al gran espejo para arreglarme. Hoy ya no era el día de la tímida y débil empleada administrativa. Elegí un estricto traje sastre femenino color burdeos, cuyas líneas elegantes realzaban mi figura esbelta pero fuerte. Los zapatos negros de tacón de aguja marcaban el ritmo con orgullo. Me recogí el pelo en un moño clásico y alto y me pinté los labios con un rojo intenso. La imagen de la dueña del grupo ímpetu había despertado definitivamente, lista para el combate. Exactamente a las 8 de la mañana, el taxi se detuvo ante la entrada principal de la corporación. Bajé del coche y pasé con dignidad por las puertas giratorias de cristal. Mi radical transformación hizo que las chicas de la recepción me miraran sin parpadear. No reconocieron en absoluto en aquella elegante mujer a la misma empleada que el día anterior había sido abofeteada en el comedor. No presté atención a las miradas curiosas de mi alrededor, dirigiéndome directamente a los ascensores de la dirección. En ese mismo instante, todos los ordenadores de los miles de empleados de la corporación recibieron simultáneamente un correo electrónico urgente del Sistema Interno de Recursos Humanos. El contenido del mensaje era extremadamente breve, pero tuvo el efecto de una bomba de relojería. La notificación anunciaba el cese fulminante de Carmen Fernández de su puesto de secretaria del director general, exigiéndole que entregara sus cosas de inmediato y abandonara el edificio. Aquel acontecimiento, como una piedra arrojada a un lago en calma, agitó todos los departamentos. Por todas partes resonó el murmullo de los cotilleos. Pero la cosa no quedó ahí. El sistema envió una segunda notificación, dirigida únicamente a la alta dirección. El abogado don Miguel Suárez, en calidad de jefe del Departamento Jurídico Independiente, enviaba oficialmente una convocatoria para una reunión extraordinaria del Consejo de Administración esa misma mañana. El motivo de la reunión estaba resaltado en rojo intenso: examen de la conducta moral y la responsabilidad financiera del director general. La verdadera tormenta había estallado, barriendo toda apariencia de falsa tranquilidad. Salí del ascensor en la planta más alta, donde se encontraba la gran sala de juntas del Consejo de Administración. El pasillo estaba vacío. Solo se oía el eco del repiqueteo de mis pasos. En las manos llevaba una carpeta de cartón rígido negro, llena de las pruebas irrefutables que don Miguel y yo habíamos preparado minuciosamente toda la noche. Mi corazón latía a un ritmo constante y seguro. Respiré hondo el aire frío, levanté la cabeza y me dirigí hacia las puertas de madera, 2 hojas macizas adornadas con tallas elegantes. Tras esas puertas estaba la guarida de los traidores, y allí mismo pensaba yo restaurar la justicia para mi familia. El asistente de dirección, que hacía guardia a la entrada de la sala de juntas, se mostró sumamente desconcertado ante mi aparición. Se apresuró a abrir los brazos, cerrándome el paso, y, tartamudeando, se disculpó, informando de que en el interior se estaba celebrando una reunión a puerta cerrada de la alta dirección. A los empleados sin la debida autorización les estaba terminantemente prohibido acercarse. Le dirigí una mirada penetrante. La presión invisible que emanaba de la mujer del traje burdeos obligó al asistente a retroceder y a bajar los brazos instintivamente. Le esquivé con total serenidad y empujé con ambas manos las pesadas puertas de roble. El chirrido de las bisagras sonó seco y cortante, rompiendo el tenso silencio del interior. Las puertas se abrieron de par en par. Todas las miradas de los influyentes miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría
se clavaron simultáneamente en la intrusa. En la cabecera de la mesa, en la silla del presidente, estaba sentado Diego. Su rostro estaba demacrado, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio y la ansiedad. Al verme entrar con ese aspecto, fue como si hubiera pisado una serpiente. Dio un fuerte puñetazo en la mesa, gritando a viva voz y ordenando a seguridad que sacara inmediatamente a la intrusa. Ignoré su furia impotente. Con pasos lentos y seguros, me acerqué al centro de la mesa ovalada de reuniones. Paseé la mirada por todos los viejos rostros sentados alrededor. La mayoría eran grandes accionistas, veteranos que junto a mi padre habían pasado por todas las dificultades de los inicios de la empresa. Me miraban con sorpresa. Algunos fruncían el ceño, intentando recordar los rasgos familiares en el rostro de la mujer que estaba ante ellos. Dejé con fuerza la carpeta negra sobre la mesa de cristal. El sonido seco atrajo la atención de todos. Me erguí, me apoyé con las manos en la mesa y hablé con una voz alta y clara. Mis palabras tenían el peso de la verdadera autoridad. Anuncié en voz alta mi verdadera identidad ante toda la dirección. Confirmé que yo era Elena Ortega, la única hija biológica del difunto presidente Víctor Ortega, fundador del Grupo Ímpetu. Anuncié asimismo mi estatus de representante legal, propietaria del 51% del paquete de control de las acciones, como principal accionista con voto decisivo. Por último, subrayé mi estatus de única esposa legítima del director general Diego Romero. Toda la sala se sumió en un silencio sepulcral. Mi declaración demolió por completo la falsa autoridad que Diego había construido afanosamente a lo largo de 3 años y dio oficialmente la vuelta a las cartas en aquella partida a muerte. La repentina aparición y la declaración de mi identidad causaron un auténtico shock en la sala de juntas. Diego, como herido por un rayo, se quedó paralizado, apretando los dientes hasta hacerse sangre. Abrió la boca para objetar, pero se le secó la garganta y no pudo emitir ni una palabra para salvarse. Los veteranos del Consejo de Administración empezaron a murmurar. Don Alejandro Torres, vicepresidente de la corporación y el hermano más cercano de mi padre, se levantó de un salto, se ajustó las gafas y se quedó mirándome. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer los rasgos de mi padre en mi rostro. No quise perder ni un segundo. Abrí la carpeta negra y repartí personalmente copias de las pruebas a cada miembro del consejo. Resonó el murmullo uniforme del paso de las páginas. Me quedé en medio de la sala y, con una voz afilada como una navaja, expuse claramente cada grave infracción de Diego. Presenté copias de las ingeniosas transferencias bancarias, demostrando que decenas de millones de euros del fondo de reserva habían sido detraídos ilegalmente por Diego y transferidos a 3 empresas ficticias de medios de comunicación. También señalé los vínculos familiares entre los representantes legales de esas empresas y la secretaria Carmen Fernández. La sucia verdad sobre la fuga de activos de la empresa para mantener a la amante quedaba claramente expuesta sobre el papel blanco con el sello azul del banco. Los honorables accionistas, especialmente don Alejandro Torres, cambiaban de semblante a medida que leían. El rostro de don Alejandro enrojeció de rabia. Su mano apretaba el papel con tanta fuerza que temblaba. Arrojó con fuerza la carpeta sobre la mesa, señaló a Diego y le insultó por su ingratitud y vileza, por robar el dinero ganado con el sudor y la sangre de sus hermanos de empresa. Diego, presa del pánico, el sudor frío le corría por la frente. Intentó desesperadamente justificarse con los argumentos menos convincentes. Discutió a gritos, afirmando que no se trataba más que de decisiones de inversión ordinarias, destinadas a ampliar la presencia mediática de la corporación antes de la captación de inversiones. Negó obstinadamente cualquier vínculo con grupos de intereses, acusándome de falsificar documentos para manchar su reputación por venganza personal. Su descarada obstinación llevó la tensión en la sala al límite. Todas las miradas se volvieron hacia mí a la espera del último contraataque. No mostré ningún enfado ante la insolente calumnia de Diego. Un hombre que se ahoga siempre se agarra a un clavo ardiendo. Sonreí fríamente, saqué el teléfono del bolsillo de la chaqueta y me acerqué tranquilamente al panel de control del proyector central. Conecté el cable, enviando la imagen de mi teléfono a la gran pared blanca del extremo de la mesa. La luz del proyector cayó sobre el pálido y aterrorizado rostro de Diego,
creando un cuadro cruel y muy merecido. Pulsé el botón de reproducción del video. En la pantalla de alta resolución apareció la imagen de Diego y Carmen, abrazándose y rodando por el sofá en aquel mismo y sagrado despacho 2 meses atrás. El sonido de los altavoces de la sala de conferencias era de una nitidez absoluta. La voz estridente de la amante, exigiendo echar a la esposa de casa. Y entonces sonó lo más terrible, la voz fría y calculadora de Diego, exponiendo con firmeza su plan para desviar los activos clave. Hablaba claramente de su intención de utilizar el dinero del fondo de inversión Estrella Polar para vaciar ímpetu y luego obligarme a divorciarme para consumar su descarada usurpación. Las propias palabras de Diego en el video fueron el golpe mortal que atravesó todas sus falsas justificaciones. La sala estalló en indignación. Los accionistas neutrales, que hasta entonces habían guardado silencio, empezaron a golpear la mesa, protestando por la degradación moral y la grave violación de la ley por parte del director general. Don Alejandro Torres se irguió. Su rostro ardía de ira. Exigió a gritos detener inmediatamente la reunión para levantar acta. Diego perdió por completo la capacidad de resistirse. Las piernas le temblaron y se le doblaron, y toda su alta figura se desplomó en el sillón presidencial. Se agarró la cabeza con las manos. Su orgullo, su reputación y su ilusoria riqueza se habían desmoronado en apenas 15 minutos. El jefe de la comisión de auditoría se levantó y propuso en voz alta que el Consejo de Administración votara la destitución inmediata del director general Diego Romero de todos sus cargos directivos. Al mismo tiempo, todas las pruebas serían precintadas y enviadas directamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. El golpe mortal estaba asestado. El traidor recibió oficialmente el merecido castigo por sus delitos. Apenas el jefe de la comisión de auditoría había terminado su propuesta de votación, las puertas de madera de la sala de juntas volvieron a abrirse bruscamente. En la sala irrumpió Carmen Fernández, con el pelo alborotado y el maquillaje corrido por las lágrimas y el rímel. Ignoró por completo la presencia de decenas de influyentes accionistas, sentados en silencio alrededor de la mesa ovalada. Corrió directamente hacia la silla presidencial, donde Diego estaba sentado, con la cabeza gacha en señal de desesperación. Le agarró por el caro cuello de la chaqueta, sollozando ruidosamente y exigiéndole que se levantara y defendiera su honor y la justicia. Lloriqueó a voz en grito, contando cómo Recursos Humanos había enviado a los guardias de seguridad a su mesa de trabajo por su cuenta y riesgo. Habían metido descaradamente sus cosas personales en una caja de cartón y la habían echado del edificio como a una delincuente. Carmen sacudió furiosa a Diego por los hombros, exigiéndole que usara inmediatamente su autoridad de director general y firmara la orden de despido de la jefa de Recursos Humanos, que se había atrevido a ir en su contra. Diego levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre, como un animal acorralado. En lugar de abrazar y consolar a su amante con palabras dulces, como de costumbre, apretó los dientes y propinó a Carmen una bofetada ensordecedora. El golpe, lleno del odio y la fuerza de un hombre adulto, la hizo perder el equilibrio y caer sobre el suelo enmoquetado. Diego dio un salto, descargando toda su furia, humillación y miedo sobre la persona a la que consideraba causante de todas las desgracias que se le habían venido encima. Señaló con el dedo a la cara de Carmen, insultándola con las peores palabras posibles. La llamó zorra estúpida e inútil, cuya codicia infinita había destruido toda su brillante carrera y fortuna. Cobardemente le echó toda la culpa a ella, gritando ante el Consejo de Administración que había sido aquella Carmen quien le había seducido con su belleza, lo había embrujado y le había incitado a cometer actos contrarios a la ética empresarial. Negó todos sus sentimientos, afirmando que había sido víctima de un plan de extorsión económica muy bien urdido y organizado por Carmen. Carmen, apretándose la mano contra la mejilla hinchada, miraba atónita al hombre que una vez le había jurado amor eterno y que ahora la atacaba con tanta furia. Su mirada se posó por casualidad en la inmensa pantalla del proyector de la pared. El vídeo seguía en pausa, en el fotograma en que se abrazaban en el sofá, y el audio acababa de desenmascarar su plan para apoderarse de los activos. Ella se derrumbó,
La humillación de verse desenmascarada como una mantenida y una estafadora ante toda la alta dirección la llevó a un ataque de nervios. Carmen gritó como una loca, se puso en pie de un salto y se abalanzó para arañar la cara a Diego. Lo maldijo, llamándole cobarde, que tenía miedo de responder por sus actos, un hombre despreciable que exprime el limón y tira la cáscara. Los dos traidores, que antaño construían juntos planes para arrebatar los frutos del trabajo de mi familia, ahora rodaban por el suelo de la sala de conferencias, mordiéndose el uno al otro como dos perros salvajes peleándose por una presa podrida. A don Alejandro Torres le repugnaba ver aquel sucio y bochornoso espectáculo. Dio un fuerte manotazo en la mesa y ordenó a seguridad a voz en grito que interviniera. 6 altos y fornidos guardias de seguridad con uniforme negro irrumpieron de inmediato en la sala. Con profesionalidad, inmovilizaron, retorcieron los brazos y arrastraron a Diego y a Carmen fuera de la sala de reuniones de emergencia. Las maldiciones, gritos y alaridos se fueron alejando y se apagaron tras las puertas cerradas del ascensor. En la espaciosa sala de juntas volvió a reinar el silencio, pero el aire seguía espeso de indignación y conmoción. Se había barrido la basura de la casa. Ahora había llegado el momento de que me ocupara oficialmente de la reconstrucción del imperio que mi padre tanto se había esforzado por levantar desde las ruinas. La vergonzosa destitución del cargo de director general y la sucesión de irregularidades financieras habían creado un inmenso vacío de poder en un momento extremadamente delicado. Solo quedaba una semana para la llegada de una delegación de alto nivel del Fondo de Inversión Estrella Polar para la ronda final de negociaciones, de la que dependía la inyección de un enorme capital de miles de millones de euros en el grupo Ímpetu. Aquel era un proyecto de vital importancia para el desarrollo de nuestras tecnologías clave. La pérdida del representante legal y máximo dirigente, justo antes de la inversión, habría sumido inevitablemente a la empresa en la más absoluta confusión. Algunos accionistas de la sala parecían muy preocupados. Murmuraban temiendo que aquel acuerdo multimillonario se fuera al traste por el espantoso escándalo personal que acababa de estallar. Me acerqué tranquilamente a la mesa de cristal. Recogí la carpeta con las pruebas. Luego me enderecé y me dirigí a todo el consejo de administración con una voz y unos modales seguros heredados de la fuerte sangre emprendedora de la familia Ortega. Propuse con firmeza un plan para salir de la crisis. Presenté la candidatura de don Alejandro Torres, un hombre de reputación intachable en el mundo empresarial, el de mayor antigüedad y uno de los cofundadores de la corporación, para asumir temporalmente las funciones de presidente del Consejo de Administración. Su presencia sería el ancla segura que estabilizaría la moral de los empleados y preservaría la confianza de los socios estratégicos durante este periodo de transición. En cuanto a la gestión operativa directa, declaré que, en mi calidad de representante del mayor accionista, asumiría personalmente el cargo de directora general en funciones. Prometí a todos los miembros del Consejo que, en el plazo más breve posible, pondría orden en el caos financiero dejado por Diego y cerraría todas las fugas de efectivo. Además, encabezaría personalmente la delegación en las negociaciones y dialogaría directamente con los representantes del Fondo Estrella Polar. Para afianzar la confianza absoluta de todos los presentes, pedí al asistente que encendiera el proyector y expuse con claridad un plan de reestructuración de departamentos y optimización de beneficios. Ese era el legado estratégico fundamental dejado por mi padre como hoja de ruta, y que el abogado don Miguel Suárez y yo habíamos estado perfeccionando toda la noche, adaptándolo a la situación actual. Las cifras incisivas, mi perspicaz visión estratégica y mi determinación inquebrantable convencieron por completo incluso a los accionistas más veteranos y estrictos. Don Alejandro Torres asentía con aprobación. En sus ojos, tras las gafas, se leía el orgullo por su fuerte sobrina. El jefe de la comisión de auditoría procedió inmediatamente a la votación a mano alzada. El 100% de los miembros del Consejo de Administración levantó la mano en señal de acuerdo. La resolución de los nombramientos y destituciones se aprobó allí mismo. El documento entró en vigor con efecto inmediato. Desde el momento en que el mazo de madera golpeó la mesa, Elena Ortega cambió oficialmente el curso del juego. Legalmente, y por derecho propio,
salió al cruel ruedo del mundo empresarial para proteger y hacer prosperar la inestimable herencia de su padre. Ese mismo día ordené al personal de administración que trasladara todos mis efectos personales de aquel estrecho cuartucho de la tercera planta directamente al espacioso despacho del director general. Lo primero que hice, tras tomar posesión de la oficina, fue llamar a una empresa de limpieza profesional para que desinfectara el lugar. Les ordené que sacaran y tiraran a la basura todo el conjunto de costosos muebles de cuero y que cambiaran todas las cortinas. Me negaba en redondo a que en el sagrado espacio de trabajo donde mi padre había trabajado una vez, quedara un solo rastro sucio de esos dos criminales. La gran limpieza interna comenzó bajo mi férrea dirección como nueva directora general en funciones. La noticia de que Diego había sido despojado de todos sus poderes y expulsado de la empresa por los guardias de seguridad se propagó como un incendio forestal en verano. Aquellos que en su día le habían hecho la pelota y colaborado estrechamente con él por beneficio personal, entraron en pánico de inmediato. Comprendían a la perfección que la red interna de ciberseguridad, que yo controlaba personalmente, había destapado todas las raíces de su trama de corrupción. A la mañana siguiente, el director financiero y el gerente de proyectos multimedia, un tal Fernando, con el rostro pálido y sin una gota de sangre, hacían cola frente a mi despacho. Traían consigo montones de carpetas con contabilidad B, entregando voluntariamente todas las pruebas de las órdenes ilegales de Diego. Querían expiar sus culpas, confesando todas las tramas de desvío de dinero, suplicándome clemencia y pidiéndome que no entregara sus expedientes a los tribunales. Mantuve una expresión gélida al recibir todos esos documentos falsos. Firmé inmediatamente la orden de suspensión de empleo y sueldo de todo este grupo de interesados, bloqueándoles el acceso al sistema para llevar a cabo una auditoría exhaustiva. Invertí importantes sumas en contratar simultáneamente a dos de las principales empresas auditoras independientes del país, que trabajaron sin descanso día y noche. Cada cifra diminuta, cada factura dudosa de los últimos 3 años, fue verificada meticulosamente por los expertos. El agujero financiero, provocado por el descarado desvío de fondos a empresas tapadera, empezó a cerrarse gradualmente. El Banco de España bloqueó con éxito las decenas de millones de euros sustraídos a la empresa y se puso en marcha un plan para su íntegra devolución a la corporación. La empresa se sometió a una drástica operación quirúrgica, extirpando de raíz los tumores malignos que minaban su viabilidad. Muchos directivos incompetentes y corruptos fueron reemplazados inmediatamente por profesionales jóvenes, verdaderamente capaces y moralmente íntegros. Pese a la gran remodelación de la plantilla, la moral de los miles de empleados alcanzó cotas sin precedentes. Se restableció una atmósfera de limpieza, justicia y férrea disciplina. El grupo ímpetu era como una máquina oxidada a la que le acababan de cambiar el aceite. Rebosaba de nueva vida, preparándose para dar un salto importante en el mercado de valores. El proceso judicial avanzó con la velocidad del rayo y con todo el rigor de la ley. Mi demanda de divorcio fue admitida a trámite en el Juzgado de Madrid y resuelta en una sola vista. Con el enérgico apoyo del abogado don Miguel Suárez y las pruebas irrefutables de su descarada infidelidad y el ocultamiento encubierto de bienes gananciales, Diego tuvo que marcharse prácticamente con las manos vacías. El tribunal le privó de todos los derechos sobre el chalet de La Moraleja. Además, recayó sobre él una inmensa deuda, ya que el juez le condenó a pagar una indemnización por daños y perjuicios y sufrimientos morales, y a devolver todos los fondos personales que se había apropiado. Pero la verdadera tragedia para este hombre codicioso no terminó en el juzgado de familia. Nada más finalizar el proceso de divorcio, entró en acción la unidad de delincuencia económica. Se dictó auto de procesamiento penal. A Diego le pusieron las esposas. Fue detenido por los cargos de apropiación indebida, estafa agravada y delito societario, causando perjuicios de especial gravedad. En el juicio penal público no quedó ni rastro de la antigua arrogancia y altanería del otrora todopoderoso director general. Diego, demacrado, compareció encorvado ante el juez. Mantuvo la cabeza baja, sin atreverse a levantar la mirada ante nadie. Cuando el juez leyó la sentencia a 15 años de prisión, su cruel cómplice, Carmen Fernández, tampoco pudo escapar de las redes de la justicia.
La minuciosa investigación reveló que había sido un eslabón clave en la creación de la red de empresas pantalla, la falsificación de sellos oficiales y el cobro de comisiones ilegales a subcontratistas. Sus lágrimas de cocodrilo, sus ataques de histeria y sus quejas sobre su suerte ante el tribunal no le sirvieron para lavar sus horrendos crímenes. El juez golpeó el mazo y condenó a Carmen a 10 años de prisión con privación de derechos civiles. Los dos que una vez habían desafiado descaradamente la moral, usando métodos rastreros para robar el sudor y las lágrimas de mi familia, acabaron pagando un precio demasiado alto, su juventud y su futuro, enterrados tras los fríos muros de una prisión española. El mal fue castigado, la justicia triunfó del modo más pleno y despiadado. Pasó exactamente un año desde el día en que el huracán de la limpieza interna arrasó la corporación. Bajo mi firme dirección, gracias a una sutil mentalidad estratégica y mi determinación, Ímpetu no solo superó la crisis por completo, sino que se hizo más fuerte que nunca. Las tensas negociaciones con el Fondo de Inversión Estrella Polar concluyeron con un éxito arrollador, superando todas las expectativas y aportando el enorme capital que nos permitió perfeccionar y lanzar al mercado el superproducto tecnológico bautizado como Aurora. Se trataba de una nueva generación de microchips inteligentes con inteligencia artificial integrada, desarrollados y fabricados por las mentes y las manos de los ingenieros españoles. El lanzamiento de este producto marcó un giro histórico, inscribiendo con orgullo el nombre de la corporación en el mapa tecnológico de Europa. La rueda de prensa de presentación del nuevo producto se organizó a lo grande en el auditorio principal del Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Los flashes de las cámaras de cientos de fotógrafos de las principales agencias de noticias no pararon ni un segundo. Subí a la tribuna central, ante los sonoros aplausos de los numerosos socios estratégicos y empleados, ataviada con un exquisito traje sastre blanco confeccionado a medida para mí. Sonreí con seguridad y presenté en voz alta las excelentes características y la aplicación práctica del microchip Aurora. El carisma imperioso, la actitud serena y la perspicacia de una verdadera presidenta brillaron con luz propia, disipando por completo las malintencionadas dudas sobre las verdaderas capacidades de la heredera. Al finalizar la presentación de las especificaciones técnicas, uno de los veteranos periodistas de la prensa económica se levantó con audacia y me preguntó por las crueles tormentas personales a las que me había tenido que enfrentar últimamente. De pie ante cientos de personas que aguardaban mi respuesta, miré al pasado con serenidad. Esbocé una leve sonrisa, miré directamente al objetivo de la cámara y afirmé con rotundidad que jamás permitiría que me definieran ni que me doblegaran por culpa de un matrimonio fracasado o de una traición rastrera. Las dificultades y las adversidades son solo la piedra de toque que forja el carácter de acero y la resiliencia de un líder. Esa misma noche, tras concluir con éxito la recepción de gala, regresé a mi despacho de la planta más alta de la torre. Me quedé de pie, en silencio, junto a la cristalera panorámica que iba del suelo al techo, sosteniendo en la mano una copa y dando un sorbo a un exquisito vino tinto de La Rioja, contemplando la ciudad que se extendía bajo mis pies, resplandeciente con su miríada de luces. De noche, el flujo de coches que iban y venían por la Castellana se asemejaba al caudal continuo de una vida bulliciosa. Después de haber sobrevivido a tantos altibajos y a episodios tan dolorosos, de pronto me di cuenta de una verdad muy profunda. El apoyo más firme y seguro para una mujer en esta sociedad no son en absoluto los juramentos vacíos de los hombres, ni un fino papel con un certificado de matrimonio. El arma más poderosa para protegerse a sí misma es la independencia económica, una mente aguda y la capacidad de resurgir de las cenizas con orgullo para construir, con sus propias manos, su propio imperio de gloria.